A lo largo de la historia ha habido muchos ciclistas de gran nivel. Ciclistas con un palmarés envidiable y con unos resultados prácticamente insuperables. Es cierto que es difícil comparar diferentes épocas y que los recursos de los que disponemos a día de hoy no son los mismos que tenían los deportistas de antaño. Y aunque su utilidad real sea nula, hemos confeccionado un ranking de 10 escalones en los que colocaremos a los mejores deportistas. Se eligieron por haber ganado las carreras más importantes en el mundo del ciclismo y por su capacidad de demostrar fortaleza física en todos los terrenos. Número 10. Roger de Vlamingh. Como amateur, fue campeón y subcampeón del mundo de ciclocross en 1968 y 1969, y 2 veces campeón de su país en la misma especialidad. Como profesional, volvió a ser campeón mundial de ciclocross en 1974, 1975 y 1978. De Vlamingh es uno de los 3 únicos corredores que ha conseguido ganar los 5 monumentos del ciclismo, junto a los también belgas Eddy Merckx y Rick Van Looy. En ciclismo, monumento es el nombre que reciben las 5 carreras clásicas de mayor historia y prestigio en el calendario internacional. Las 5 carreras fueron estrenadas antes de la Primera Guerra Mundial y por su orden de disputa durante la temporada son: la Milán-San Remo, Italia; Tour de Flandes, Bélgica; París-Roubaix, Francia; Lieja-Bastoña-Lieja, Bélgica; y el Giro de Lombardía, Italia. Las 4 primeras se corren en primavera, mientras que la última se disputa en otoño. Número 9. Loro-Fignon. Se ganó el apodo de El Profesor a causa de su imagen, con gafas y coleta, en el Tour de Francia 1984. Fignon tuvo enfrente al gran Bernard Hinault, que había cambiado de equipo aquella temporada. Fignon ganó el Tour de forma brillante, con 5 victorias de etapa y se convirtió en la nueva estrella francesa del ciclismo. Entre sus victorias más importantes están 2 Tours de Francia en 1983 y 1984, un Giro de Italia en 1989. Número 8. Greg LeMond. En 1986, LeMond se convirtió en el primer ciclista profesional no europeo en ganar el Tour de Francia y es el único de Estados Unidos que ha ganado oficialmente. A LeMond le dispararon accidentalmente mientras cazaba con varios perdigones en 1987 y por eso no pudo competir en los siguientes 2 Tours. Regresó en 1989 al Tour, y ganó en una dramática forma en la etapa final, lo que era un regreso improbable. Defendió su título de manera exitosa al año siguiente, logrando su tercer y última victoria en el Tour en 1990, lo que lo convirtió en uno de los únicos 7 ciclistas que han ganado 3 o más Tours. Fue campeón del mundo en ruta en 1983 y 1989. Se retiró y dejó de competir en diciembre de 1994. Número 7. Chris Froome. El corredor del equipo Sky es el único ciclista de la actualidad en la lista. Guste o no, el británico ha hecho méritos suficientes para entrar al ranking. 4 Tours de Francia, una Vuelta a España, un Giro de Italia figuran en su palmarés. Es cierto que Froome siempre ha seleccionado enormemente su calendario, pero aquí está también su gran mérito: la capacidad de marcarse un objetivo y ser capaz de alcanzarlo. Un palmarés que aún puede ampliarse si el británico alcanza por ejemplo su deseado y esperado 5º Tour de Francia. Número 6. Miguel Indurain. Miguelón marcó una época en el ciclismo mundial gracias a sus grandísimos resultados en las grandes vueltas. Indurain ganó 5 Tours de Francia de forma consecutiva en lo que se considera una verdadera gesta de regularidad. El navarro también tuvo tiempo suficiente para ganar 2 Giro de Italia, aunque se quedó siempre a las puertas de ganar la Vuelta a España, llegó a ser segundo.
Un mundial contrarreloj y 2 platas y un bronce en el de ruta fueron sus mejores resultados en campeonatos del mundo. Un corredor diferente que marcaba diferencias en la contrarreloj y aguantaba a los mejores en la montaña. Número 5, Dino Bartali. Escalador excepcional. De no ser por la Segunda Guerra Mundial, hubiera sido inigualable. Dino Bartali compitió desde 1935 hasta 1954, con 91 victorias, 2 Tours de Francia y 3 Giros de Italia. Nació el 18 de julio de 1914 en Ponte a Ema, Florencia, y murió el 5 de mayo del 2000. Considerado por la sociedad italiana de la época como el ciclista del régimen de Mussolini, quien soñaba con ver a un italiano ganando el Tour de Francia. Todas las esperanzas estaban puestas en Bartali, y en 1936 ya se había adjudicado el Giro y era una celebridad en todo el país. En el Tour del 1937, en el descenso del Col de la Frey, cae por un puente y casi le cuesta la vida. Sobrevivió y desde entonces lo llamaría el monje volador, debido a su devoción y profunda fe católica. Su mayor rival fue Fausto Coppi, el campeonísimo. Ambos ciclistas fueron compañeros y amigos durante años. Número 4, Fausto Coppi. De familia humilde, tuvo su primera bicicleta a los 8 años, que utilizó para trabajar como repartidor de la tienda de comestibles de la población vecina de Novi Ligure, en Italia. Coppi saltó a la fama cuando consiguió el primero de sus 5 Giros de Italia, en 1940. Victoria que lo convirtió en el corredor más joven en conseguir el triunfo absoluto en el Giro de Italia con 20 años, 8 meses y 25 días, un récord todavía imbatido. En 1942 estableció el récord de la hora en el Velódromo Vigorelli de Milán, dejando la nueva marca en 45,871 kilómetros, un récord que resistió 24 años hasta que Jacques Anquetil lo abatiera en 1966. La Segunda Guerra Mundial truncó su carrera y fue enviado a África con la Infantería División Ravenna, donde fue prisionero de los ingleses. Al acabar la guerra, fue liberado en 1945. En 1959, en una sesión de caza en el Alto Volta, actual Burkina Faso, es infectado de malaria, la cual causó su muerte a los 40 años. Número 3, Jacques Anquetil. Nació en Mont-Saint-Aignan, Francia, el 8 de enero de 1934. Fue conocido como Monsieur Crono, el señor Crono, y obtuvo las victorias absolutas en las 3 grandes vueltas, siendo el primer ciclista en ganar el Tour de Francia en 5 ocasiones. También logró 2 giros y una vuelta. En total sumó 23 victorias de etapa entre las 3. Jacques Anquetil tuvo su primera bicicleta, una Alcyon, a la edad de 4 años, y hacía salidas a de 1 kilómetro en ida y otro de vuelta. Su primera victoria fue el premio Maurice Latour en Rouen, el 3 de mayo de 1951. También consiguió victoria en el Gran Premio de Francia en 1952, el Tour de la Mancha y el Campeonato Nacional de Carreteras del mismo año. A pesar de que entrenaba poco, no cuidaba su alimentación y tenía una vida privada desordenada, era un especialista en las pruebas contra el crono, lo que lo ayuda a tener una excelente técnica de pedaleo y figura aerodinámica. Gran estratega de carrera. Rubio, calculador, de mirada fría y distante. Número 2. Bernard Hinault. Su carácter siempre fue combativo y multidisciplinar. Excelente escalador, contrarrelojista y buen sprinter. Nació en un pueblo de la Bretaña llamado Ifillac, el 14 de abril del 1954. Y no fue mundialmente conocido por sus 5 victorias en el Tour de Francia en sus ediciones del 1978, 1979, 1981, 1982 y 1985. Ha sido el único ciclista que han ganado las 3 grandes vueltas en más de una ocasión.
A lo largo de su carrera ha sido conocido por su personalidad. Dominó el panorama internacional entre el final de los años 70 y la primera mitad de los 80, ganando 216 carreras y convirtiéndose en el ciclista francés con el mejor palmarés de todos los tiempos. Fue campeón mundial de ruta en 1980. Entre sus principales victorias, se puede citar la de Lieja-Bastogne-Lieja en 1980 bajo la nieve, en la que alcanzó la línea de meta con más de 9 minutos de ventaja sobre el segundo. Número 1. Eddy Merckx. Su ambición hizo que le apodaran el caníbal, el ogro de Teruel o el monstruo belga. A lo largo de su carrera deportiva, fue campeón del mundo en ruta en los años 1967, 1961 y 1974. Campeón del Tour de Francia en los años 1969, 1970, 1971, 1972 y 1974. Campeón del Giro de Italia en los años 1968, 1970, 1972, 1973 y 1974. Campeón de la Vuelta a España en 1973. Tuvo su primera bicicleta de carretera, de segunda mano, a la edad de 8 años. La carrera ciclista de Eddy Merckx se inició el 16 de julio de 1961 en Leeken. En 1964 consiguió su primer título importante al ganar el Campeonato del Mundo Amateur. A lo largo de la historia del ciclismo, muchos han sido los profesionales de las dos ruedas que nos han hecho disfrutar con su esfuerzo, valentía y pundonor. Esos ciclistas que han conseguido atraer a multitud de aficionados y convertir este deporte en uno de los más importantes. Eso es todo, amigos.